Primero decirles que tenemos una alegría inmensa. Fue un proceso bastante largo. Nos tomamos nuestros tiempos para hacer este proceso, pero fue un proceso bien interesante y bien poderoso. Quiero hacer algunos agradecimientos primero. Lo primero es al municipio B, que nos recibe en esta biblioteca divina. Estamos un poco en la plaza y un poco en una biblioteca. Eso no hay cosa más linda que eso. Yo creo que estamos inaugurando la presentación de libros en la Biblioteca Popular. Es la primera presentación de libros. Bueno, el lugar está divino, está precioso. Así que agradecer mucho a Silvana. También agradecer a FESUR, que hizo un aporte súper importante en la producción de esta colección. Esta colección es una colección feminista que tiene como su tercer libro, donde con un grupo de compañeras que andan por acá, Soledad Castro, Jazmín, María José, Ana Laura, hemos empezado a tratar de recuperar algunas cosas. Empezó con el libro de Ana Laura Di Giorgi sobre la izquierda y el feminismo. El segundo libro fue un libro de literatura de Mariana Olivera, una novela. Y el tercer libro era que para nosotros veníamos atrás de este libro hacía rato, porque era un libro que no estaba, que lo teníamos, nosotras lo habíamos leído, todas, eso también es re loco, en PDF en algún momento, y era un libro que no existía, ¿no? Que no estaba disponible. Y que nos parecía súper importante eso. Y cuando hablamos con Liliana y con Lucy para hacerles la propuesta, les pareció buenísimo también. Y bueno, y fue un proceso de construcción también con ellas, en esto de la construcción intergeneracional que fue súper lindo para nosotras. Creo que en parte de nuestra iniciativa de reeditar libros también tenemos otras cosas ahí en agenda que nos gustaría tener en cartel, que nos parece que tienen que volver a andar en la vuelta. Es como en esto de que las historias de antes no son tan de antes y son un poco de ahora, ¿no? Y que en realidad muchas de nosotras, el otro día hicimos una prepresentación con algunas compañeras que leían sus propios textos y hacían interpretaciones de sus textos sobre el libro, y fue recontra interesante también ver cómo los procesos de la literatura van teniendo una vida distinta. Ana Laura decía ahí en el cierre, en el epílogo, sobre lo que nosotras conversamos sobre el libro, que nos parece también que esta forma de escribir un diálogo, ¿no? Porque no es una entrevista, es un diálogo, es una conversación, son esos cassettes, que tiene una forma de hacer súper feminista también, y un relato de la historia y una forma de hacer que nos queda cerca en el ahora también. Y porque nos parece que esta generación que viene a leer estas colecciones, y nuestra preocupación era que tenía que haber en las librerías libros feministas uruguayos, no solamente el feminismo argentino, los feminismos de, ¿no? Tenía que haber feminismo nuestro, local, y que bueno, que había que producir, pero que también había que recuperar libros que no existían, ¿no? Y creo que ha habido una llegada, sobre todo una generación que como yo, que nacimos en democracia, que es súper poderoso también para la interpretación política de los tiempos actuales y de los tiempos que vienen. Y es un acto también de reconocimiento a las compañeras que con una valentía increíble se animaron a escribir, ¿no? Y a escribir sus historias en este planteo de que la historia es de una, pero también es un poco de las otras. Así que sobre todo también el principal agradecimiento es a las autoras, y haberse animado y habernos dejado apropiarnos un poco de este libro, y apropiarnos de este relato y este cuento y traerlo a la hora, que para nosotras ha sido un proceso súper poderoso. Así que les voy a dar la palabra a nuestros invitados, nuestro invitado y nuestra invitada en la mesa. Son además amigos de la casa, ¿no? Que también está bueno, está lindo eso. Que también nacieron en democracia, por supuesto. En otra, ¿no? Bueno, le voy a dar la palabra a Ivonne. Ivonne ya ha estado además en las presentaciones, en la anterior presentación. Ivonne también es amiga de las autoras, es periodista, es escritora, es una mujer muy reconocida, además tiene también una experiencia en relación al punto de la cárcel. Entonces que, nada, súper agradecidas también que hayas aceptado estar en esta mesa. Bueno, hay una parte muy subjetiva, muy personal de lo que significa para mí estar presentando el libro de Lilian y Lucy,
porque son esas cosas que unen etapas muy largas, ¿no? Unen desde un conocimiento de hace más de 50 años con Lilian, una relación que para mí es uno de los temas importantes del libro, que es algo sobre lo que hay muy poca escritura y muy poca película, que es la amistad entre mujeres. Y eso está en el libro y es una de las cosas que conmueven y que merece un tratamiento más detallado. Pero primero quiero decir las virtudes que encuentro en este libro. Una de las virtudes es un acto original, es decir, es no solamente porque es, creo yo, que el primero publicado en Uruguay sobre ese tema de la cárcel de mujeres. Hubo algunos trabajos en el exterior. Ese es un libro que tiene, además de ese carácter pionero, tiene el enfoque feminista, que también es una novedad, y tiene la virtud de poner el foco en esa isla, una de las islas del archipiélago Gulag, que fueron todo el mundo carcelario en el país, donde lo poco que se conocía era escrito por varones. Entonces ella pone, Lilian, porque lo conoció, pone el foco allí y ve cómo se formó esa colectividad, ese colectivo de mujeres jóvenes que se fue conformando progresivamente en un colectivo, que eran de distintas procedencias, éramos aún todas proviniendo de la izquierda, veníamos de distintos orígenes sociales, culturales y políticos, de distintas organizaciones. Había en ese momento una mayoría clara del MLN, es decir, de una de las organizaciones armadas más importantes del país. Había gente de otras organizaciones, como nosotras, que éramos de la UPR y de otros grupos, pero no estaba toda la militancia y toda la izquierda del país, ni siquiera no estaba el Partido Comunista, no estaban los GAU, pero se fue conformando eso que estaba cerrado, y me parece que es un aporte el libro que haya puesto atención en eso. A mí, Lilian tiene además la particularidad de que hizo una especie de migración, porque ella viene de afuera, cae presa, después sale, se va al exilio, después vuelve. Eso es algo que le da una particularidad a su escritura, porque no es... Yo, por ejemplo, estuve todo el tiempo allí. Inauguré Punta Rieles y cerré, ¿no? Es decir, son una cantidad de años siempre en el mismo lugar. Y eso es otra manera de ver la cárcel. Pero ella, nos encontramos en el 73, es decir, ¿qué es lo que quiero plantear? La importancia de las etapas en cualquier parte, afuera, en política, adentro, en la cárcel, la dificultad de percibir cuando una etapa cambia y de definir cómo responder a ese cambio. Entonces, cuando llega Lilian, era una etapa en la que veníamos con la inercia de afuera. La gente tenía confianza todavía, mucha confianza en la lucha, pensaba que aquello iba a ser algo muy breve, que íbamos a salir de una manera o de otra, y se mantenían las mismas maneras organizativas que había afuera y los mismos tipos de relaciones. La diferencia es que afuera las direcciones de las organizaciones eran masculinas fundamentalmente, y allí adentro no había cómo conformar una dirección así. Pero sí hubo, cuando llegamos, una carta que nos dejaron con recomendaciones de cómo debíamos comportarnos los compañeros varones, ¿no? De cómo debía ser la relación con el comando, en fin, con los militares. Esa etapa fue de esas características. Después vino los comunicados del 4 de febrero, querían hablar con nosotras. Fue cambiando, vino el golpe de Estado, costó generalizar el análisis ese,
el golpe de Estado y empezaron las cosas a ponerse un poco más duras y las noticias que venían de afuera y había que ver qué hacíamos con aquel grupo gigantesco de mujeres muy jóvenes, algunas con formación política, pocas con una formación política y experiencia, y empezaron las primeras definiciones, ¿no? Entonces ahí estaba, se nos vuelan los papeles, propiamente. Lilian estuvo en esa etapa, después se fue, cuando es viva, cuando las cosas se pusieron duras, ella se fue, y volvió. Es decir, el peor año de la cárcel fue el 75, 76, cuando ahí hubo lo que llamábamos nosotros militarización, ¿no? Es decir, nos encerraron en las celdas, nos impidieron, nos incomunicaron, no importa. Cuando ella vuelve, las cosas traía noticias de afuera. Y ella en el libro plantea muy claramente uno de los problemas importantes, que es la incomprensión, ¿no? Es decir, cuando ella viene, se choca con aquel grupo que había definido. ¿Qué habíamos definido? Que no nos iban a quitar a ninguna de las compañeras, ¿no? Que no iba, ese trabajo que estaban haciendo sobre nosotras de doblegar y transformar, como planteaban las presas españolas del franquismo. El objetivo de ellos era doblegar y transformar. Y nosotras habíamos definido, no nos van a doblegar y no nos van a cambiar. ¿Y cómo hacemos para que esa cantidad de mujeres, a veces asustadísimas, a veces debilitadas, a veces, cómo hacemos para que ninguna se salga del grupo? Trabajamos con eso. Bueno, cuando llega Lilian encuentra un sector consolidado, defensivo, que había aprendido a valorar la desobediencia y la risa, la cultura, todo lo que necesitábamos para que no nos aplastaran, ¿no? Que hubiera estudio, que hubiera literatura, que hubiera música, que hubiera arte, que hubiera belleza, que hubiera ternura, ¿no? Es decir, que cuando alguien estaba muy mal venía otra y le ponía un papelito abajo de la almohada, decía, ¿sabés que podés contar conmigo? Con una florcita, yo qué sé, cosas que nosotras defendíamos porque entendíamos que eso era maneras de sobrevivir sanas de la cabeza. Pero ese segundo periodo fue difícil, pero el tercero, la tercera etapa, que es cuando empieza a entrar, a aflojar todo y empiezan a entrar las nociones de que tal vez aquello no sea tan negro, tal vez cambie, tal vez haya libertad, tal vez... Es cuando ella llega y cuando... Eso fue tan doloroso, porque fue como... Todas aquellas defensas que teníamos constituidas se empiezan a resquebrajar. Y ahí se produce esa incomprensión que ella plantea cuando hace la huelga de hambre. Me parece que ahí hay otro elemento importante, que es, en ese periodo, todas nosotras que éramos militantes, teníamos muy clara la noción de corresponsabilidad. Nosotras éramos responsables, corresponsables de la suerte de nuestros compañeros y viceversa. Y nos importaba mucho eso, es decir, cada una hizo lo que pudo, ¿no? Con la fuerza que tenía, pero siempre con la noción de proteger a los demás, de proteger a los compañeros. Y eso traía aparejado la otra cosa, que es dar cuenta de la actuación. Era una cosa que teníamos muy metida, dar cuenta de lo que hicimos y de lo que no hicimos y cómo, explicarnos. Y Lilian plantea eso, cuando se siente sola y incomprendida y le duele esa situación, pero ella a la vez siente la necesidad de plantear las cosas y de que la entiendan, y de que, dice en un momento del libro, que está muy bueno,
entendí entre aquel momento y lo que viví después, entendí la importancia de que una medida sea comprendida. Bueno, esas cosas probablemente cambiaron, que no sé qué me hacen señas de allá. ¿Qué es? Está. Sí. Bueno, entonces, claro, uno se pregunta de todos esos sentimientos, esa responsabilidad con los demás, esa costumbre o tendencia a dar explicaciones, ¿a dónde se fueron? ¿No? Bueno, yo quería hablar un poco más brevemente, pero del valor de la desobediencia, del valor de la desobediencia en las distintas cosas que nos hemos planteado. El valor de las preguntas, de poder formular las preguntas etológica y ecológicamente correctas para que se abran las discusiones y no... ¿Por qué digo esto? Porque sobre la literatura carcelaria y sobre el feminismo hay mucha teoría. Por suerte, hay mucha teoría, pero a la vez la teoría a veces explica demasiado y cierra los problemas. Y una de las virtudes grandes que tiene el libro de Lucy y de Lilian es que plantea una cantidad de problemas, pero cantidad de los grandes y de los chicos, de la frivolidad, del cuello de color afuera de la camisa, de la comida, de la distribución de la comida, de la huelga de hambre, en fin, una cantidad, pero los plantea como una interrogante para seguir investigando. Me parece que son cosas muy buenas. Bueno, no sé, le voy a pasar a él. Podemos seguir el porque hay mucha cosa, pero el tema de la desobediencia me parecía de los más importantes. Yo voy a presentar a Rafa. Me gusta esto del diálogo. Voy a presentar a Rafael y los dejo seguir conversando, ¿no? Y la charla y los temas que trae Ivonne. Rafael Sanseviero es un político, un compañero, un político en desuso, dice él. Yo digo político igual. Un compañero, un amigo también de las autoras y de las presentes, y ha sido una parte importante en este proceso de la colección, en fundar, pensar que había historias que teníamos que volver a traer, y también con una experiencia personal y particular sobre la cárcel, seguramente vivida desde un lugar distinto, así que sus análisis van a ser súper interesantes también. Gracias. Sí, a ver. Sí. Bueno, me traje unas palabras escritas por si me pierdo, cosa que me sucede con relativa frecuencia en esta época. Miren, yo primero quisiera hacer un deslinde o una declaración de familiaridad, porque, y no como ante la JUTEP, sino quizá para que podamos, para sentirme cómodo para decir la única cuestión sobre la cual quiero marcar un punto. Primero, esta fue mi cuarta lectura sistemática de Mi habitación, mi celda. La primera fue hace muchos años, y ahora voy a hacer una confesión, fue el libro el volumen que me dio Lilian en un encuentro hace muchas décadas en Rufino, diciéndome este es el último que me queda, y yo ya no lo tengo porque en mudanzas y eso, no se lo devolví y no lo tengo. Suerte entonces que acá... Yo tampoco. Vos tampoco, claro que no. Después leí, lo volví a leer cuando estábamos trabajando sobre la investigación sobre las rehenas con Marisa Ruiz, junto con una amplia bibliografía basada en la prisión política, obviamente la mayoría de hombres, pero también, y en esa ocasión Mi habitación, mi celda fue una fuente inspiradora de zonas de trabajo en la investigación.
volví a leerlo hace relativamente poco, ahora 10 años, en un curso, no, en un curso de Ana Laura de Giorgi, que nos lo colocó allí sobre la mesa, y lo volví a leer antes de ayer. Entonces, esta familiaridad se vincula además a dos aspectos más. Uno es la amistad con Lucy y con Lilian. En mi caso, 50 años con Lucy, 40 con Lilian. Y quiero decir que yo siento que si bien mi habitación, mi celda cuenta la historia de Lilian, también cuenta la historia de un diálogo. Y en ese sentido lo siento. Yo leo y siento la tensión de lo que Lucy pone emocionalmente y de lo que pone intelectualmente. Eso que tiene Lucy, que justo te pregunta lo que vos no querés que te pregunte, o querés que te pregunte pero preferirías que no lo hiciera en ese momento, que te dejara ese asunto, a eso me refiero. Y después todas las identidades que tenemos, ¿no? Las tres, que no son coincidencias. Iba a decir las coincidencias, pero la coincidencia es una palabra engañosa. No son coincidencias, son identidades. Es decir, que nos hemos encontrado muchas veces a lo largo de estas décadas. Claro, con Lucy pertenecimos al mismo partido por poco tiempo, militamos desde nuestra adolescencia y después, pero con Lilian no. Yo cuando me pidió que dijera algo para la Declaración de Ciudadanía Ilustre, lo único que no pasaron fue lo que yo más quería destacar, y es que siempre nos habíamos encontrado sin haber pertenecido ni al mismo partido, ni al mismo comité, ni al mismo sindicato, ni a ningún lugar formal, pero siempre nos encontramos. Y muchas veces. El siempre no son en 40 años 20 veces, no. Son muchas veces a lo largo del año. Y esto para mí dice muchas cosas y también condiciona esta forma de leerlo. Pero creo que es un condicionamiento positivo. No tengo la vivencia de Ivone, que sos parte de la historia, esta historia, de la historia que acá se cuenta. Yo leo y sí, están ustedes y están toda otra cantidad de nombres que para mí también forman parte de las identidades a las que pertenezco y no puedo dejar de sentirlo, de vibrar y de emocionarme con los nombres de las compañeras que se rescatan y que aparecen y que emergen en esto. Entonces, Lucy, Lilian, Lilian y Lucy, mi habitación, mi celda, es todo un paquete. Es evidente que es producto de muchas decisiones políticas, pero también es producto del amor y la confianza entre ellas. Y quiero destacar esto porque no hay construcción posible que no tenga esta base. No hay construcción trascendente que no se pueda... y esto es una parte de este asunto. Y lo otro que quería mencionar como que me impresiona de nuevo, y lo voy a decir con una categoría de aquellos tiempos. Estas dos mujeres parecen nacidas o eyectadas desde la tesis 11 acerca de Feuerbach. Es decir, aquella que decía, hay que transformar el mundo, no comentarlo. Y quiero ser más preciso, porque no es una cuestión filosófica a lo que estoy refiriendo. Estoy refiriendo a una cualidad humana que me parece que está relevada en el libro. Yo la reconozco en ellas dos y tiene que ver con lo que planteaste, Ivonne, de esa tensión entre lo personal, lo colectivo. Es decir, si a mí me preguntan cómo son Lucy y Lilian, yo digo, son dos mujeres que en la duda no se abstienen, hacen, a ver qué pasa. Es decir, toman decisiones sin la necesidad de tener todavía claro todo el recorrido. Y eso en la historia de la prisión de Lilian es uno de los rasgos centrales. Es decir, asumir lo que siente necesario en el momento que lo siente necesario, porque sí, porque es así, porque lo siente necesario. Y esto es algo que quizá podría ser banal, puesto en un debate político. Y yo creo que a esta altura es central.
Es decir, en esta época, esto que yo estoy mencionando me parece que es uno de los hechos, de los faltantes centrales, que no tiene que ver ni con las estructuras políticas, ni tiene que ver con cómo está constituida la época. Entonces, me voy al punto y así termino rápido. En la introducción, en el prólogo de Dora Barranco y en la conclusión de Ana Laura de Giorgi, hay mucho dicho sobre los grandes valores de este libro en distintos planos. Así que no voy a hablar sobre eso, voy a hablar de un solo asunto. En la introducción, Dora Barranco usa una palabra, dice, no deja de admirar todavía el enredo que le hizo Lilian a los militares. Y yo me quedé con la palabra enredo. Me quedé con la palabra enredo y dije, vamos a explorar este enredo. Dicho sea de paso, solo quiero decir una cosa que no la vi dicha por ahí. En 1987 publicar un libro nombrando a Giannone y a Ferro era un acto de rebeldía contra el humor que nos había impuesto el peso de la impunidad. O sea, ni estaban procesados, ni estaban encausados, estaban denunciados, sí. Pero la tenía todo aquel que dijera el nombre de los milicos, la tenía todo en contra. Eso también es parte de la historia de este libro. El enredo. Yo creo que tengo marcadas ahí algunos fragmentos donde la palabra de ellas es mucho más potente que la mía, pero no creo que lo lea porque estiraría demasiado la cosa. Lo que yo siento en la recuperación de la historia que se cuenta desde el secuestro hasta la liberación de Lilian es la exposición de una subalternidad que se revela sin negarse. Es decir, en ningún momento, y esa es una de las riquezas, también lo mencionabas vos, cuando se habla del dolor, del miedo, de la soledad, se está haciendo referencia a una condición social, subjetiva, y al mismo tiempo se está revelando cómo se puede desafiar el poder sin querer inventarse hacer otro poder, cosa en la que habíamos estado metidos justamente hasta el momento de nuestra prisión. Es decir, en el momento en que se consolida la derrota del proyecto político de toma del poder, es muy fácil decir, bueno, esperemos, porque somos débiles, porque somos pocas, porque estamos en tal y cual. Bueno, el relato de esto, de Mi habitación, mi celda, es justamente un desafío desde la subalternidad, sin negar la subalternidad, sino convirtiéndolo en un factor de poder. Es decir, descubriendo el poder posible desde la condición subordinada de mujer, de presa política, etcétera, etcétera, etcétera. Con todas las connotaciones que esto tiene, que no voy a abundar porque no vale la pena, aquí estamos, sabemos lo que estamos diciendo cuando se nombran estas cuestiones. Entonces, hay algunas palabras, que eran las citas que quería mencionar, que usa, bueno, por un lado, la culpa está todo el tiempo. Me gustaría que leyeran la culpa que describe Lilian cuando dice, y todo me sale mal. Me llevaron presa, me agarraron, me llevaron. La vecina no estaba para dejar a Camilo y a Francesca. A ella le salió mal. No, bueno, esta culpa como ordenador de la vivencia y de la subjetividad de las mujeres está presente todo el tiempo. Esto puede ser una historia también de las culpas, pero de las culpas trascendidas, superadas y derrotadas. Entonces, Lilian dice la culpa, dice vaciarse,
hay dos episodios donde ella se declara vacía. Uno es cuando firma lo que los milicos quieren que es la negación de toda su gesta anterior. Y dice, volví vacía. Se vació y se rellenó, entre otras cosas, con Anita Salvo cantándole palabras para Julia, desde al lado y con su entereza. Y otra vez que se vació es después de haber representado Yerma y haber puesto en una obra de teatro, cuando ya estaba la cosa, y haber puesto todo de ella en Yerma, haber puesto todas sus broncas, todas sus furias, todas sus frustraciones, toda la historia de su madre en Yerma, y ella quedar así vacía, y las compañeras después le dicen, che, vamos a hablar de otra cosa. Porque sí, estuvieron bárbaras, pero los temas son otros, es decir, y son dos vaciarse distintos, pero para mí el vaciarse tiene un valor político y humano, es decir, ir hasta el punto de quedar vacío y volver a construirse. Termino con una referencia obligada. Cuando Lilian, vuelvo al enredo, el enredo al que Dora Barranco se refiere fue lo que ustedes saben, que les hizo toda la trampa a los milicos para volver a Porto Alegre y poder construir su SAFE y el SAFE del Llano y el SAFE de Cami y Francesca, o sea, dentro de lo que eso podía ser. Rita Segato hace referencia a una de las estrategias de resistencia desde la subordinación, como la describe como ponerse afuera de la retícula del poder, es decir, esconderse, encontrar dónde esconderse para que el poder no te vea y no pueda actuar sobre vos. Bueno, yo creo que Lilian en este momento de su vida lo que hizo fue exactamente lo contrario. En vez de esconderse de la retícula del poder, se puso en el lugar de mayor debilidad. Y lo voy a decir como lo sentí una vez más leyéndolo, porque qué mayor debilidad hay para una militante revolucionaria que decirle a los milicos, sí, te voy a entregar a mis compañeros. O sea, no hay punto de mayor debilidad. Y sin embargo ella lo asumió como una estrategia subversiva de la situación que estaban viviendo. Y yo creo que esto no es un acto de osadía. Esto es porque Gonzalo Carámbula hizo lo mismo y le fue muy mal. Y Elena hizo lo mismo y le fue muy mal. Y eso Lilian tenía que saberlo. Es decir, no era un juego de palabras o un juego de ajedrez. Era llevada hasta el máximo el riesgo propio para ver si podía cambiar la situación. Es decir, tomó una decisión. Tesis 11. Tomó una decisión política porque entendió que era la única opción que tenía. Y me parece que esto hoy es de un enorme valor como referencia humana. Bueno, yo no sé si Lilian va a querer hablar ya. Yo voy a tirar unas palabras antes de que hable Lilian. Y... no lloré y no voy a llorar. Voy a leer un pedacito nada más. Se puede llorar un poquito. Ya lloramos, mañana no. Y quiero decir esto, que en una cosa del reconocimiento también y el agradecimiento de ponerse una en el centro para la discusión de las otras. Eso es súper poderoso. Hoy tuvimos un espacio, acá hay algunas compañeras de formación feminista a la mañana, donde Liliana hablaba con mujeres, compañeras mucho más jóvenes de esta otra generación, y traía este concepto de la desobediencia organizada, la desobediencia estratégica, ¿no? Ahora, cuando lo decía Ivonne, me quedé pensando en cómo los conceptos y las ideas van pasando por el tiempo, ¿no? Y se van construyendo como procesos políticos que al final van tomando un sentido distinto. Pero también hay una cosa de poner el cuerpo y de poner el cuerpo en el espacio. Yo en su momento, cuando
en la primera conversación con Lilian le decía, bueno, pero va a volver a estar el tema en la agenda, ¿no? Y el tema se va a volver a poner y vas a volver a hablar de esto, ¿no? Y se va a volver a posicionar tu historia, ¿no? Y bueno, y estaba todo jugado, como bueno, y ahora, ¿no? Y ahora a esta altura, ¿qué más? Y en un momento, cerca del final, Lucy le pregunta, en tu caso hubo mucha publicidad, esa especie de fama, de presencia pública. ¿Qué implicó para vos? Mi caso no tiene nada que ver con mi persona. Toda esa campaña se hubiera dado con otra compañera o compañero que hubiese estado en ese tiempo, en ese lugar y bajo las mismas circunstancias. El hecho de que la gente te conozca te pone en situaciones que muchas veces te hacen sentir incómoda, porque no es fácil estar en esa situación y decir, bueno, ¿y yo qué hago con esto? Sobre todo al no ser un patrimonio personal el que hayas ganado. Aunque te rías, creo que en esto también siento la discriminación, porque en los casos de los compañeros varones que estuvieron presos y por los que también se hicieron campañas internacionales que repercutieron en la prensa, como la mayoría eran dirigentes, la popularidad que les agregaron esas campañas se legitimó por su misma calidad de líderes. En cambio, cuando esto sucede con una mujer, la cosa es más complicada exteriormente y en su vida personal. Sentí satisfacción cuando una cosa que hace sale bien, pero prefiero que sea en el plano de las iniciativas concretas y no en el de explotar un conocimiento público. Creo que siempre, para una mujer, el de la presencia pública es un tema difícil. Y por más cuando no es el resultado de algo que realizaste, sino por algo que te hicieron. Creo que en esta síntesis, para cerrar y para reivindicar, que Lucy Garrido y Lilian Celiberti son un patrimonio del feminismo de este país muy importante, ¿no? Y que es algo que tenemos nosotras. Y que ese reconocimiento también que hacemos desde el nosotras habla un poco de nuestra historia. En esto de, esto lo escriben ustedes, tiene que ver con ustedes, pero tiene que ver con la historia de nosotras. Cuando una llega al feminismo, y nos pasa mucho eso y lo conversamos mucho de tratar de pensar en las gurisas que un día dicen, soy feminista, a los 15, a los 14 años, a los 20 años. Te reconoces feminista y parece que la historia empieza ahí contigo, ¿no? Y cuando vos lees a las otras que 30 años atrás escribían cosas que te hacen sentido, entonces no sos vos y no es tu historia, y la otra también habla de cosas que te pasan a vos y relata una historia que te es propia. Y eso hace que el movimiento sea un movimiento que va pasando las generaciones y que va transmitiendo procesos. Y creo que eso es súper poderoso. Y es muy valioso para nosotras esa posibilidad de que, aunque sea doloroso, aunque cuentes historias tristes, aunque las historias a veces duelan de contarse, puedan ser compartidas también con nosotras para que podamos traer eso para convertir en el proceso de la lucha que tiene tantos años para adelante. Así que le voy a dar con esta conversación un poco la palabra a Lilian, si quiere. Ahora no, me mira con cara de ahora no nada para decir. Entonces abro la palabra. Como saben, en nuestro proceso, o no lo saben, lo que sale de la conversación entre el resto es muy poderoso también para nosotras. Hemos tenido instancias de presentaciones, de diálogos, las mujeres que no en esto del otro lado, este lado y el otro lado. Ahí hay un lado de un montón de gente que debe tener un montón de cosas para decir sobre esto, así que sabemos que siempre hay tímidas. Tenemos alguna magia, alguna de nosotras puede empezar a hablar para que el resto hable. Ahí va Soledad, me encanta. Esto lo tenemos preparado, entonces cuando nadie dice yo, una levanta la mano y arranca. Bueno, yo quería también agradecer, sumarme al agradecimiento enorme a la mesa, a Lucy, a Lilian, a Silvana, por su trabajo increíble, por tener este lugar, que me parece también, hay algo que me gustaría decir que es un poco esta idea de hacer libros, ¿no? De para qué sirve hacer libros en este momento del mundo, de nuestro país. Todavía creer en hacer libros es creer en el registro, creer en la memoria, en el legado y en entender que esas palabritas que quedan ahí, que primero fueron audio, que fueron un cassette, que fueron cassettes, esas mismas palabras que después se desgrabaron, que pasaron por una máquina de escribir, que después pasaron, ¿no?, por una imprenta que nadie leyó, que poca gente leyó, que no tuvo prensa, que después se guardó en algún lugar, que quedó guardado en una biblioteca, que allá una compañera un día lo rescató y otra y se lo dio a su hija y entonces estaba ahí aquel librito rosado, ¿no?, que está ahí, que quedan ahí los libros, las bibliotecas, los archivos, las cajitas, los recuerdos. Ahí está el patrimonio de nuestra historia. Y entonces creo que quisiera agradecer a todas las personas
que están acá, por creer en los libros, por creer en la palabra, por habilitar la palabra como un método constante, como una gotita que cae de resistencia día tras día tras día, y que también es eso, ¿no? Es salvar la biblioteca de la tía, el cajoncito de la abuela, ¿no? Esa canción, esas palabras. Y cuando escuchaba a Ivonne decir esto de la literatura, ¿no? Cómo la literatura muchas veces la salvaba. A veces quienes nos dedicamos a la cultura, que a veces también es una forma difícil de transitar la vida porque es muy precaria, porque, ¿no? O la música que tenemos acá, gente que cree todavía que en esas palabras, en la música, en la cultura, en la literatura, en la ternura, hay algo que dejar y hay algo que transforma el mundo. Entonces, me parece muy, muy, muy atinado que estemos en esta biblioteca de acceso gratuito, que reivindica la cultura comunitaria y que tiene en sus rincones y tendrá estos libros para que las gurisas y los gurises encuentren un día y vayan y pregunten, ¿y esto? ¿No? Yo siempre me acuerdo cuando yo era pequeña y mis viejos tenían una biblioteca hecha con caños así, y en el estante de arriba estaban todos los libros que no se podían leer, ¿no? Entonces yo, ¿qué hacía? Abría las Asterix y adentro ponía los libros que robaba de la biblioteca que robábamos. Entonces mis viejos pensaban que yo estaba leyendo las Asterix o las Tintín, y adentro estaba el almohadón de plumas, esas cosas que eran, ¿no? Los libros de Jardiel Poncela, nadie se va a acordar de eso, pero no importa. Las Corín Tellado, los Pechos Turgentes, toda aquella cosa que yo leía. Y un día agarré un libro que llamaba Por los chiquitos que vuelven, y pensé que era un libro de niños, y no era. Era el libro sobre los niños desaparecidos y apropiados. Y me acuerdo de esa lectura. Yo debía tener 11 años, 12, y me acuerdo de lo que eso significó para mí. Me acuerdo del momento en que estaba en la hamaca de Solimar leyendo el libro y diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? Y cuando fui a interpelarla a mi mamá, y se tuvo que sentar conmigo y explicarme eso, y explicarme quiénes eran todos esos niños y qué era ese libro, porque yo crecí en una familia muy política y sabía la historia, pero había algo de que fuera un libro, y el libro tenía en la tapa 2 fosforitos de niño dibujados, y había algo en eso de que hubiera un libro que le daba una importancia y una realidad y una concretitud a la cosa, que era totalmente distinto solamente a la historia oral que mis viejos me contaban. Entonces, cuando hay libros, hay palabra, hay realidad también. Se vuelven reales las cosas. Entonces, quiero agradecerles a todas las personas que están acá. Decir también que yo creo que los feminismos uruguayos y latinoamericanos tienen mucho para aprender de este libro, y que hay algo también, me parece muy importante, en la búsqueda de justicia y seguir peleando por la justicia y por la transformación de la justicia, y no ir por el camino de la justicia por mano propia, que me parece es una discusión muy importante para nuestros feminismos de hoy, y creo que este libro aporta mucho, como el trayecto de Madres y Familiares, como el trayecto de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y lo que supone la disputa por la justicia común, en vez de la violencia y la venganza como ideas políticas. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y a todas, y paso la palabra. Uno que tire y pegue. ¿Quién sigue? ¿2, 3? ¿Uno más? ¿2? Yo puedo sostener rato el silencio, pero si quieren vamos cerrando. A mí sí me gustaría que Lilian tire 2 palabras, porque las autoras, presentamos el libro de las autoras, la Lucy está ya en el público, o sea, no fue posible convencerla de venir a la mesa, ustedes ya la conocen, o sea, planteó que no y no va a venir, pero sí me parece que merece una reflexión final. Con tirada de agua y todo. En realidad fue el viento. Bueno, primero agradecerle a Patricia, a Ivonne, a Rafael. Bueno, primero porque son mis amigos, y eso ya es una gran riqueza. Y bueno, y por algo los elegimos, ¿no? Porque elegimos que hablaran nuestros amigos, no nuestros enemigos. Bueno, es una condición elemental de sobrevivencia en la vida.
Después a Ana Laura Di Giorgi, que nos escribió que está con su mamá internada, que se cayó y no puede estar acá, y que es en realidad la rescatadora de este libro que nosotras, Lucy y yo, ni teníamos, lo habíamos dejado en el olvido, no en el olvido de la experiencia y del significado, porque en realidad lo que quiero decir es que también este libro es la conformación de nuestro feminismo, que no es igual al de las nuevas generaciones, porque veníamos de ese lugar, de enfrentar el autoritarismo militar, que no es cualquiera, autoritarismo, que es el avasallamiento, bueno, de todas tus principios. Y creo que Ivonne decía las etapas que efectivamente fuimos transitando en el 73, etapas políticas, pero sobre todo etapas en un país que se creía profundamente democrático y que crecimos con esas premisas, aunque yo militaba en la FAU, Ivonne también, y nos integramos a un espacio radical, en definitiva, pero de todas maneras éramos en nuestra conformación educativa, social, colectiva, profundamente democráticos en el sentido de pensar una excepcionalidad de este país en su historia. Y la dictadura, la tortura, la represión significó, no empezó obviamente en el 73, empezó mucho antes, empezó en el 68, vivimos nuestros primeros muertos en el 68 y éramos una generación de jóvenes. Yo tenía 18 años en el 68 y crecimos con ese desafío de pensar que la muerte, la vida y la muerte estaban jugadas en el mismo tiempo. Y evidentemente eso es diferente a otras generaciones, por suerte es diferente. Ni mejor ni peor, porque cada uno vive lo que nos toca vivir. No lo elegimos, ¿no? Es el momento histórico. Y lo último que leías, de verdad lo siento así. Incluso el testimonio y el libro lo siento como una cosa que no es que no sea yo, soy yo también, pero quiero decir que lo siento casi como una obligación de memoria. En aquel momento para mí fue muy significativo, en realidad lo pongo en el prólogo. Nos encontramos con Lucy que en Moscú, en un encuentro de mujeres, nos habíamos peleado bastante antes, cuando creamos Cotidiano Mujer en el 84, nos peleamos mucho porque ella era periodista y nosotras éramos unas incompetentes que no sabíamos nada ni de periodismo ni de nada y queríamos sacar una revista, entonces éramos, ¿no? Y ella vino a reunirse con nosotros y nos dijo: ¿a qué público quieren llegar? Al que se pueda, ¿no? Al que se pueda. Entonces, nosotras empezamos con la revista en el 85. Cuando nos encontramos, yo me acuerdo de un viaje, no me acuerdo, era por Moscú, que nos llevaban a recorrer y empezamos a conversar con Lucy y yo le dije: bueno, pero ¿cuáles son tus críticas? ¿Qué críticas tenés de Cotidiano? Y entonces ella me dijo: muchísimas. Y empezó bla, 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 bla. Bueno, y ahí en realidad le dije: bueno, si querés cambiar las cosas, vení, trabajá y ayudarnos a cambiar, ¿no? A cambiar Cotidiano y hacerla mejor, etc.
Entonces, en ese momento, este diálogo, que también empezó ahí, el diálogo, ella me empezó a preguntar sobre la cárcel y empezamos a conversar, en realidad constituyó también la conformación de una mirada que no se hace nunca sola, ¿no? Que la haces en realidad en diálogo, porque te empiezan a preguntar y entonces empezás como a reflexionar, a pensar. Y bueno, y así fue. Entonces también tiene que ver con eso, con la construcción de un pensamiento que después, a lo largo de todos estos años, fue variando, cambiando, encontrando con otros desafíos, otras miradas. Pero bueno, creo que eso es, y nos sorprendió tanto que Ana Laura recuperara en sus talleres esta lectura y que fuera útil para otras. O sea, cómo te ven los otros es importante para la reflexión, para el diálogo. El otro día estuve en una actividad con Marta Dillon, que ella es argentina, es una periodista, y ella escribió un trabajo que se llama Desaparecida, a partir del encuentro de los huesos de su madre, que cuando los recuperaron, y ella entonces hace este libro. Fue un diálogo muy lindo entre nosotras y las otras, que son las jóvenes que estaban allí del grupo de Serpaj, de la memoria y del feminismo en Serpaj, que me parece genial. Se los dije, no hay nada que me alegre más que una organización de derechos humanos con la trayectoria de Serpaj tenga hoy una mirada feminista, porque eso durante mucho tiempo nos estuvimos peleando entre las organizaciones, peleando en el buen sentido, disputando una mirada que construya los derechos humanos desde estas múltiples perspectivas. Y entonces ella después me escribió una cosa muy linda, porque se fue en el barco a Buenos Aires y se fue leyendo el libro, y después me escribió unas cosas muy, muy lindas. Entonces, estas reflexiones o estas perspectivas, creo que es eso, que nos permiten pensarlo no tanto desde lo personal, sino desde la reflexión colectiva de algo que pasó, que forma parte de nuestra historia colectiva como sociedad, que está ahí, porque la lucha contra la impunidad la tenemos y la seguimos teniendo. No es algo superado en la memoria, quedó allá. ¿No? Y creo que justamente hace unos días un compañero de España me escribió para plantearme la posibilidad de hablar. Él es de Valencia, están en un instituto que trabaja sobre el tema de la memoria en un país que mucho tiempo antes terminó el franquismo y la dictadura franquista, y que todavía está en esa búsqueda de recuperar sus memorias. Entonces, nada, eso, agradecerles a todas y a todos, acá a los amigos que han estado releyendo el libro por cuarta vez, Rafael. Porque además hay trabajos, y yo quiero rescatar el libro de las rehenas, creo que fue también un aporte muy significativo para esa memoria colectiva. Y después el maravilloso libro de Ivonne La Tienta, que también tendría que reeditarse, porque es no sé si lo conocen, pero es una belleza, en realidad, escrito desde otro lugar, porque esto es un testimonio. Y las literaturas tienen distintas formas de abordaje. El de Ivonne, ella se esconde, y entonces, como es
escondidiza por naturaleza, entonces hace la poesía. Entonces uno tiene que adivinar de lo que está hablando, ¿no? Pero bueno, pero es una belleza y yo cada tanto vuelvo también a leer La Tienta porque me enriquece esa perspectiva y esa mirada. Y bueno, así que nada. Hace un poco de frío, pero agradecerles de estar acá y compartir este momento con nosotros. Dos cosas importantes que no dije para el cierre. Muchas gracias a todos, a todas por estar. Primero, que tenemos libros a la venta, que es una cosa súper importante eso, porque hay que comprar para regalar, hay que comprar para la Navidad, para las fiestas. Por más que una ya lo tenga, está bien comprar otro porque le podemos regalar a alguien. Y lo segundo es que ahora va a venir a cantar Viviana Ruiz. Nosotras nos vamos a ir de la mesa porque no nos vamos a quedar sentadas acá mientras canta Viviana. Y los invitamos un ratito para nosotras también agradecerle mucho a Viviana y a las compas del municipio que hemos siempre intentado terminar con algo de música, algo de arte y que hemos descubierto gente divina. Y bueno, y que esto también es una oportunidad divina para nosotras. Muchas gracias. Las canciones que voy a compartir tienen un poco eso de los relatos cotidianos, desde mi sentir como ser humano, como mujer, como feminista. Está el jazmín de mi bisabuela y su perfume. En el aire su pelo blanco y largo, su pelo de jazmín. La misma casa, el mismo patio, generaciones detrás. Mi bisabuelo puso la tierra fértil y negra. En la tierra sus ojos verdes casi callados, casi callado el verde y negra la tierra. La misma casa, el mismo verde, generaciones detrás. Tierra hay un laurel con sus hojas ásperas al viento. Un laurel con sus hojas ásperas y ásperas las manos de mi abuelo que lo plantó. Manos ásperas de fábrica, manos de abuelo. Distintas manos, la misma tierra, generaciones detrás. En el patio juega con agua nueva, deja gotas en los jazmines, barro en el suelo. Los laureles de la casa cuidan su juego y saben que la tierra negra es fértil para crecer. Las raíces viejas cuidan los brotes nuevos. En el mismo patio, en la misma casa, generaciones detrás. Distintas manos, la misma tierra, generaciones detrás. El agua nueva, el nuevo niño, generaciones detrás de plantas y tierra negra. Generaciones detrás de plantas y tierra negra. Generaciones detrás de plantas